Seguramente todos hemos escuchado alguna vez que un determinado dirigente político o partido o grupo es de izquierda o de derecha. Bueno, la idea del capítulo de hoy es poder explicar exactamente cuál es el origen de las palabras izquierda y derecha en la política. Estas palabras provienen de la Revolución Francesa y puntualmente de la Asamblea Constituyente del año 1791. El primer estado estaba constituido fundamentalmente por la nobleza. Estos eran los condes, los duques, los barones, los marqueses. El segundo estado estaba constituido por el clero, que eran los representantes de la Iglesia, desde el Papa a los cardenales, los obispos, los sacerdotes. El primer estado, que era la nobleza, y el segundo estado, que era el clero, tenían el poder político. El tercer estado era el resto, es decir, la plebe. La plebe eran aquellos que no eran ni nobles ni formaban parte de la iglesia. La plebe estaba dividida en campesinos, que eran los que vivían en el campo, y la burguesía, que eran los que vivían en los burgos, las ciudades que se habían empezado a formar a partir de la segunda fase del periodo feudal, fundamentalmente al comienzo de la Edad Moderna. La burguesía estaba a su vez dividida en comerciantes y artesanos. El tercer estado, que era fundamentalmente el pueblo, debía pagarle impuestos a la iglesia y a la nobleza. Por eso era el único estado que no contaba con privilegios, que básicamente es tener más derechos que los demás. Cuando un derecho no es universal, sino que se tiene un derecho que otros no tienen, ya no se habla de derecho sino de privilegio. El privilegio de los dos primeros estados era entonces poder vivir sin trabajar gracias a los impuestos del pueblo. El triunfo de la Revolución Francesa significó el triunfo de una clase social en ascenso. Esta era la alta burguesía. Esta clase pujante empezaba a tener un poder económico que empezaría a disputarle el poder político a la nobleza y al clero. Es justamente en el seno de la burguesía que se genera un antagonismo entre dos sectores. Los jacobinos, que se sentaban en el ala izquierda de la asamblea, por un lado, y por otro lado los girondinos, que se sentaban en el ala derecha. De aquí provienen los términos de izquierda y de derecha que se usan para definir a determinados sectores dentro de la política. Ahora vamos a caracterizar un poco estas dos alas que tenía la burguesía francesa. Por un lado estaban los girondinos, que eran la gran burguesía y que contaban con importantes riquezas. A este grupo le llamaban girondinos porque se nucleaban alrededor de un grupo de diputados de Gironda, una zona al sudeste de Francia, y básicamente de ahí viene su nombre. Eran el ala moderada y creían que había que acordar con la nobleza y con la monarquía. Ellos pensaban que se debía limitar el poder del rey, por un lado, y por otro lado, impedir el voto a los sectores más pobres de la población. Esto se daba fundamentalmente porque los girondinos eran un grupo reformista y no revolucionario, es decir, querían cambiar algunas cuestiones del sistema de gobierno, pero no estaban de acuerdo en hacer un cambio tan radical como el que proponían los jacobinos. En este sentido tenemos que aclarar que los girondinos no buscaban destruir el poder de la nobleza, sino más bien integrarse a ella. Bueno, ahora vamos a hablar de los jacobinos. Los jacobinos eran el ala más revolucionaria y radicalizada de la Revolución Francesa. Les decían así porque se reunían en el convento de los padres jacobinos. Los jacobinos además estaban muy bien organizados y contaban con el apoyo del pueblo de París. Para ellos la democracia era la democracia que proponía el filósofo Rousseau. Para Rousseau el Estado debía defender la voluntad general, es decir, el interés del conjunto y no los intereses individuales. Para ellos la soberanía residía en el pueblo y no en los representantes políticos. Por eso planteaban que los parlamentarios debían ser constantemente vigilados y coaccionados por el poder popular. En este sentido, los jacobinos siempre incitaron a la participación activa del pueblo en las decisiones políticas. Los jacobinos van a tomar como bandera la libertad de prensa, los derechos del hombre y las libertades individuales promulgadas por la Revolución. En 1791 suprimen la censura, en 1792 realizan el primer sufragio
universal masculino de la historia, lo cual es un hito importantísimo para la democracia. También, para que todos los ciudadanos puedan ser realmente iguales, defendieron la obligatoriedad de la escuela primaria. Esto fue en 1793. Un año después, los jacobinos van a votar en favor de la abolición de toda forma de esclavitud humana.